Jóvenes, buenos días. En este video les voy a explicar las fuerzas y movimientos que aparecen en el simulador del PET, y también vamos a analizar las fuerzas, los diagramas de fuerzas que aparecen sobre un objeto cuando le aplicamos una fuerza. Entonces, en el simulador, que es el que estamos viendo en estos momentos aquí, nosotros vemos, ese no es. Buenos días, jóvenes. En este video voy a explicar el simulador del PET de fuerza y movimiento. En él vamos a analizar las fuerzas que aparecen sobre un objeto en los diagramas de fuerzas, y vamos a mirar el asunto cuando el objeto tenga fricción y cuando no tenga fricción. Miren, en estos momentos aquí nosotros vemos en el simulador, estamos en la parte de la introducción. Después tenemos otras ventanas para poder ver fricción, gráficas y un juego que tienen, se llama Transportes, el robot. Entonces aquí tenemos una persona con junto a una caja. Estas son unas distancias, y nosotros aquí podemos aplicarle unas fuerzas. O sea, cuando nosotros hagamos esto, miren, le vamos a aplicar una fuerza a esa caja para moverla. En estos momentos nosotros aquí con el simulador podemos mirar que tenemos para ocultar el diagrama o para mostrarnos el diagrama de cuerpo libre. Este sería el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora analizamos esa parte, vamos a ocultarla un momento por acá. Aquí tenemos en esta opción que podemos darle fricción o podemos colocar un coeficiente de fricción entre la caja y la superficie. También podemos en esta parte de los vectores mirar la fuerza aplicada y también ver la fuerza neta total aplicada al sistema. Aquí se pueden colocar en los muros unos resortes, si se colocan muelles o si simplemente se dejan unos ladrillos. Y aquí en esta parte donde dice posición nos va a mostrar la posición en la cual se encuentra la caja. Cuando coloquemos fricción vamos a tener un coeficiente cinético de 0.3, un coeficiente de 0.5. El simulador más adelante permite que nosotros podamos hacer variaciones de estos valores de los coeficientes estáticos y coeficientes cinéticos. Por el momento dejémoslo aquí sin fricción. Entonces cuando yo aquí utilizando el simulador se le aplica una fuerza, fíjese que en estos momentos, como no hay fuerza de fricción, entonces la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada sobre el objeto, porque no hay una fuerza de fricción que actúe sobre él. Nosotros podemos, cuando la caja se nos viene para este lado, nosotros aplicar la fuerza en este sentido es negativa por la dirección. Entonces aquí le estamos aplicando una fuerza de menos 201.19 newtons. Fíjese que la fuerza neta en este caso es igual a la fuerza aplicada. Nosotros con esto podríamos calcular la aceleración que actúa sobre el sistema, ¿cierto? Porque recordemos que nosotros tenemos por la segunda ley de Newton que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración es igual a la fuerza y la masa pasaría a dividir, ¿cierto? Nosotros entonces en este caso, fíjese que tenemos acá, podemos mirar que la fuerza que nosotros le estamos aplicando es de 337 newtons. Mire, si le aplicáramos aquí 318 newtons, y aquí podemos leer el valor que es una caja de 100 kilogramos, ¿cierto? Entonces, supongamos que nosotros aplicáramos entonces para hallar la aceleración, entonces la fuerza sería, si la aplicamos, voy a colocar aquí un valor de 300 newtons, y si la masa es de 100 kilogramos, entonces nos va a quedar esto como 3, recuerden que newtons son kilogramos, metro sobre segundo cuadrado dividido kilogramo, pues se van a cancelar los kilogramos y nos quedaría una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Así podremos calcular nosotros la aceleración sobre ese objeto. Si nosotros colocamos fricción, pero vamos a hacerlo ahora con la otra ventana para verlo mucho mejor, porque nosotros aquí podemos ver el coeficiente estático y el coeficiente cinético, ¿cierto? Recuerden que el coeficiente estático es mayor que el coeficiente cinético, y nosotros aquí también podemos cuadrar la masa del objeto. Miren que nosotros al mover esta barra de desplazamiento, nosotros podemos dar una masa aquí
En este momento vamos a dar una masa de 101.5 kilogramos, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver ahora el asunto de la fuerza neta y vamos a que nos muestre el diagrama de cuerpo libre cuando le apliquemos la fuerza. Si nosotros aplicamos la fuerza, miren, si nosotros aplicamos una fuerza que no sea capaz de vencer el coeficiente estático, pues el objeto no se va a poner en movimiento. Miren, en este momento la fuerza aplicada sobre el cuerpo no es lo suficiente para poder vencer esta coeficiente, esa fuerza de fricción, ¿cierto? Tendríamos que aumentarla. Recordemos aquí en los diagramas de cuerpo libre, entonces, ¿qué tenemos? Que tengo un objeto, el peso. Eso es lo que están llamando la fuerza gravitacional, que es el peso, es el producto de la masa por la gravedad. Y debido a la tercera ley de Newton, este cuerpo hace una fuerza sobre el piso, entonces el piso le hace otra fuerza en igual magnitud de sentido contrario, que es la fuerza normal. Como aquí está vertical la fuerza normal y el peso, entonces la fuerza normal es igual al peso del cuerpo, ¿cierto? Tendríamos acá que estas dos fuerzas son iguales, cosa que no sucede cuando el objeto no está horizontal, sino que se encuentra sobre un plano inclinado. Muy bien, entonces veamos acá, vamos a aplicar una fuerza lo suficiente para poder nosotros, miren, aquí tenemos la fuerza aplicada, que es la de color que aparecía en la parte de abajo, un color como gris. Vamos a aplicarla ahora en este sentido, miren, vamos a aplicar esta fuerza, miren, vamos a aplicarla hacia acá. Entonces miren, aquí está apareciendo la fuerza neta de color verde, la fuerza aplicada con el color en la parte de abajo y aparece en sentido contrario la fuerza de fricción. Miren, la voy a capaz es que si se suelta, entonces él ahí desaparece, pero si ustedes la pueden ver, miren, ahí está la fuerza aplicada, la fuerza de fricción y la fuerza de neta, que es la fuerza de color verde, ¿cierto? Para calcular esa fuerza neta, a la fuerza aplicada debo restarle la fuerza de fricción. Entonces yo tendría que esa fuerza neta, ¿cierto? La fuerza neta es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción, ¿cierto? Y recordemos entonces que la fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción. Si ya se está moviendo, entonces sería el coeficiente cinético por la normal, ¿cierto? La fuerza aplicada sería la fuerza que nosotros le estamos dando al objeto. Entonces hagamos un ejercicio aquí rápidamente. Coloquemos una masa de 100 kilogramos. Supongamos que el coeficiente cinético es de 0.3. Recuerden que ese no tiene unidades. Entonces primero calculemos la fuerza normal. La fuerza normal es la masa por la gravedad. Entonces tendríamos 100 kilogramos por el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto nos va a dar a nosotros un valor de 980 newtons, que sería la multiplicación de 100 por el 9.8, ¿cierto? Esa sería la fuerza normal. Si yo quiero calcular entonces ahora la fuerza de fricción, entonces sería 0.3 por los 980 newtons, entonces multipliquemos es 980 por 0.3, nos da un valor de 294 newtons. O sea que para poner en movimiento ese objeto yo debo de aplicar una fuerza superior a ese valor, ¿cierto? Entonces yo tendría que aplicar, si aquí tengo aproximadamente, bueno, vamos a correr un poquitico hacia acá, tengo una masa, debo dejar una masa de 100, entonces vamos a dejar aquí una masa de 100 kilogramos, el coeficiente cinético es de 0.3, perfecto. Fíjense que nosotros acá en la solución debemos de aplicar una fuerza superior a 294 newtons, ¿cierto? Miren, yo aquí estoy aplicando fuerzas menores de 294 y el objeto no se ha puesto en movimiento porque no es capaz de vencer la fuerza de fricción. Cuando ya llego a estos valores, ya aquí miren que ya el objeto tengo un valor de 503, ¿cierto? Miren, vamos a aplicarla en este sentido. Mira, aquí estoy aplicando una fuerza de 706. Fíjese que en este caso ya empieza a moverse el objeto porque es superior a ese valor. Nosotros aquí también podemos cambiar el valor de la gravedad, ya sea en la Luna, la Tierra, llevarlo hasta Júpiter. Miren, podemos hacer variaciones.
cuando hagamos las variaciones, entonces nos va a cambiar el peso, por lo tanto va a cambiar la fuerza normal y va a cambiar la fuerza de fricción, ¿cierto? Como el objeto es de 100, entonces si nosotros, volvamos un momentico aquí a la pizarra, si nosotros tuviéramos una fuerza aplicada, miren, si nosotros aquí tenemos una fuerza aplicada de, vamos a colocar aquí un valor, si nuestra fuerza aplicada sobre el objeto fuera, por decir algo, de 300 newtons, entonces nosotros tendríamos que la fuerza neta es igual a 300 newtons menos el valor de la fuerza de fricción, que es de 294 newtons, nos da una fuerza neta solamente de 6 newtons, ¿cierto? Y como la fuerza neta es la masa por la aceleración, entonces tendríamos masa por aceleración igual a 100 newtons, entonces la aceleración sería 100 newtons dividido la masa, y si la masa es de 100 kilogramos, entonces miren que nuestra aceleración solamente es de 0.06 metros por segundo cuadrado, una aceleración pequeña, ¿cierto? Pues nosotros debemos de superar esa fuerza de 200, la fuerza de fricción, que es de 294, entonces el simulador nos permite a nosotros ir haciendo y cambiar los valores de el coeficiente estático, el coeficiente cinético, ¿cierto? Nosotros acá también podemos ver en el simulador que podemos mirar cómo son estas gráficas de fuerza aplicadas, fuerza de fricción y de fuerza neta. Nosotros aquí podemos, miren, aplicarle fuerzas sobre el objeto. Miren, aquí nos está aplicando la fuerza neta, la fuerza de fricción. Aquí estoy colocando fricción. Mire, si no coloco fricción, si era la opción de no colocar fricción y de aplicar el objeto, miren que en este caso esa fuerza aplicada es igual a la fuerza neta, porque miren que la fuerza de fricción es 0. Ahí lo está mostrando en el simulador en esta parte de acá. Si yo ya coloco aquí fricción y aplico fuerza sobre el objeto, fíjese que entonces dependiendo del valor, y nos va dando el valor de la aceleración que experimenta el cuerpo, ¿cierto? Miren, nosotros podemos chequear la aceleración que está apareciendo sobre el objeto de la manera en que lo solucionamos nosotros ahorita aquí en la pizarra. De esta manera nosotros podemos calcular, y aquí nos va dando a nosotros las gráficas. Podemos obtener la gráfica de fuerza, de velocidad e incluso la de posición si deseamos, es decir, nos permite a nosotros mostrar tanto las fuerzas como la aceleración como la posición a medida que nosotros apliquemos las fuerzas. Aquí nosotros también tenemos que podemos seleccionar, pues si es un archivador, si es un perro o si es un libro. Podemos también cambiar pues el objeto que nosotros queramos empujar, ¿cierto? Al aplicarle las fuerzas, miren. Y aquí en esta última ventana del simulador del PET, es un jueguito en donde aquí es un robot, y entonces usted con las flechas de desplazamiento horizontal y vertical del teclado, nosotros aquí le podemos dar una fuerza. Miren que si la fuerza es muy pequeña, entonces nosotros acá él no se mueve mucho el archivador. Podemos volver a aplicar y lo impulsamos para que él llegue. La energía del robot se va acabando y eso nos va a ir dando la puntuación. Tendremos que aplicarle y tenemos que dejar que el objeto llegue hasta la puerta para que pueda ser entregado. Después de esto, entonces, esto es un juego aquí, entonces nos dice que ya el archivador fue entregado. Pasaríamos al siguiente objeto a entregar, que en este caso es un perro que está dormido. Lo impulsamos hasta que el perrito llegue hasta la puerta, ¿cierto? Si él se pasa, fíjese que entonces ya y perdemos nosotros los puntos. Entonces aquí nos va dando a nosotros la puntuación, nos va dando pues, es un jueguito de ir como aplicando la fuerza para que se pueda vencer como la fuerza de fricción, porque fíjese que si yo aquí le aplico la fuerza y lo suelto, él ahí pues el objeto, si es muy grande la fuerza, como no hay un coeficiente cinético de 0.2, entonces aquí nos da a nosotros el puntaje del juego. Pero la idea en este video es explicar las fuerzas de fricción, la fuerza normal, la fuerza de gravedad y la fuerza neta aplicada sobre un objeto utilizando el simulador del PET. Bien, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad. Un feliz día.